¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días nuevamente. Aquí seguimos con el estudio de los milagros de Jesús en el Evangelio según San Marcos. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes. Y hemos estado aprendiendo algunas cosas de estos milagros de Jesús en el Evangelio según San Marcos. Por eso le puse a esta serie Milagros que enseñan. Esta sería la parte número 16. Y el tema de hoy es un ciego sanado en Betsaida. Este es el título que tiene en la Biblia Reina Valera en la revisión 60. Es un tema corto y único. O sea, este milagro no lo cuenta nadie más que Marcos, igual que el milagro del sordomudo, que vimos 2 temas atrás. Y pues los 2 milagros tienen varias cosas en común. ¿Por qué? Pues primero, porque solo aparecen en el Evangelio según San Marcos, tienen que ver los dos con sanidad de los órganos de los sentidos, es decir, el oído y la vista. Jesús hizo los milagros en privado y usando también su saliva en los dos. Y pues a los dos les mandó que no dijeran nada a nadie. Vamos a leer primero esta historia y luego hacemos unas pocas observaciones. Estamos en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Son apenas 5 versículos. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces, según San Marcos, en esta misma gira de trabajo, Jesús y sus discípulos habían cruzado el mar de Galilea en la barca. Y en ese tiempo en la barca, a solas con los discípulos, Jesús trató el asunto de la levadura de Herodes y de los fariseos que vimos la semana pasada. Pero llegando a Betsaida, unos amigos llevaron a un hombre ciego con Jesús. Es obvio que lo llevaron para que lo sanara. Y le rogaban a Jesús que lo tocara. Y por supuesto con la intención de que pusiera sus manos sobre él para sanarlo. Porque esa era una forma muy conocida de toda la gente de cómo Jesús hacía este tipo de milagros de sanidad. Pero como no se trataba de la fe de ellos, sino de la fe del ciego, Jesús ignoró esa sugerencia. O por lo menos en ese momento la ignoró. Entonces, tomó de la mano al ciego, y esto es algo que se ve pocas veces también en el liderazgo del nivel de Jesús. Ser tan humilde para agarrar a este hombre ciego de la mano y llevarlo fuera de la aldea para tratar allá su problema. Llama la atención también que Jesús volvió a usar su saliva para realizar este milagro, como la vez que hizo el milagro de hacer oír y hacer hablar al sordomudo. Solo que esta vez fue todavía más raro en su manera de operar, ¿no? O sea, no untó con sus manos la saliva, sino que la escupió directamente sobre los ojos del ciego, al mismo tiempo que ponía sus manos sobre él y después le preguntó si podía ver. Y la respuesta de este hombre es muy interesante porque parece ser que sanó, pero no completamente. Y le dijo a Jesús, después de que Jesús le pregunta, este hombre le dice que veía a los hombres como árboles que andaban. Yo aquí podría especular un poco y sacar mis propias conclusiones. De hecho, lo he hecho, pero no es lo que quiero yo platicar. Hay una probabilidad muy, muy grande de que yo me pueda equivocar en esto, pero en esta parte yo solamente puedo entender que sí veía, pero no de una manera normal. Parece ser que solo por el movimiento podía distinguir entre los árboles y los hombres. No sabemos si antes había tenido bien su vista y estaba tratando de describir lo que veía, porque si era ciego, pues a lo mejor no entendía lo que veía. O si nunca había visto antes y estaba usando su imaginación. No sabemos. O por lo menos yo no sé lo que quiso decir el ciego con esta frase. Pero Jesús sí lo entendió. Y esto es lo importante. Dios conoce perfectamente bien nuestras limitaciones para expresar. Algunas veces nos vamos a topar con el problema de no saber cómo orar o cómo pedir a Dios. Hay necesidades, hay deseos que quisiéramos expresar,
pero no podemos. Pero Dios no tiene problemas con eso, porque Él entiende bien lo que intentamos decir. De hecho, el apóstol Pablo amplificó un poquito este concepto en una de sus cartas para los Corintios. Es una especie de instrucción para que nosotros podamos expresar nuestras necesidades, esas que no se pueden expresar muy fácilmente con nuestros lenguajes. Es para que nosotros podamos expresar pues nuestra necesidad delante de Dios. Y dice Pablo en este pasaje de 1 Corintios, que Dios mediante su Espíritu Santo nos ayuda a orar de una manera muy eficaz. Que Dios nos ha dado un lenguaje desconocido a los que hemos recibido su Espíritu Santo. Y es uno de los muchos dones espirituales que puede recibir cualquier persona que ya nació de nuevo. Y me refiero aquí precisamente al don espiritual que conocemos como el don de lenguas. Entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí lo dice de manera muy clara, no es un lenguaje para comunicarse con hombres, ningún hombre lo va a entender por más que quiera, pero lo entiende Dios. Y eso es lo importante. Dios escucha y Dios entiende perfectamente bien este lenguaje espiritual y responde con su misericordia. De hecho, 2 versículos más adelante, aquí están en esta misma lámina los dos, nos habla Pablo del beneficio de usar este don espiritual. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, la primera parte, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, es para nosotros, es un lenguaje que Dios nos ha dado para que podamos pedir y recibir de Él directamente. Ahora, no estoy diciendo yo con esto que este hombre habló en lenguas, por supuesto que no. Estoy diciendo que Jesús entendió bien lo que el hombre ciego quiso expresar, porque Él entiende cualquier lenguaje. El caso es que al entenderlo, Jesús hizo algo más para sanarlo completamente de la ceguera. O sea, ya le había puesto saliva en los ojos, más bien ya le había escupido los ojos y le había puesto las manos encima. Y con eso pudo recibir un poco de luz. Pero en esta segunda ocasión, dice Marcos que Jesús puso sus manos sobre los ojos del ciego. No sé si así, puso sus manos. Dice Marcos capítulo 8, versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Este milagro no era difícil para Jesús. O sea, no trata de explicarnos aquí Marcos que Jesús estaba batallando para sanarlo. No. Sin embargo, en este caso, Jesús quiso que la restauración de la vista fuera progresiva y no inmediata. Esto es algo fuera de lo común en los milagros que Jesús hacía. O sea, tuvo que tratar 2 veces el mismo problema de los ojos para que este hombre pudiera ver. Ahora, seguramente Jesús tenía algo en mente al hacerlo de esta manera. Y ahora sí que yo como pastor de un rebaño que se enferma, digo, qué bueno que lo hizo así. Porque a veces hay gente que se enferma y no sana en la primera oración. Bueno, hay que perseverar. Porque por un lado, esto nos habla de que no todas las sanidades milagrosas son instantáneas. Muchas veces no alcanzamos a ver milagros porque no perseveramos en la oración. Y no significa eso que Dios requiera que le estemos rogando para que quiera hacer un milagro. No. Lo que a Dios le interesa en esto es que nosotros crezcamos en perseverancia y en fe, que son virtudes espirituales. De hecho, pudiéndolo sanar en una sola vez, aquí se puso Él mismo de ejemplo para nosotros, de que puede suceder en varios intentos. Porque a veces no pensamos en perseverar en la oración cuando no suceden los milagros. Si Jesús lo hizo 2 veces, creo que nos está mandando este mensaje. Porque no solo una, sino 2 o las veces que sea necesario, tenemos que orar. Porque lo importante en esto de la oración es el resultado. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de que debemos orar hasta ver la sanidad completa. Yo creo, y vas a estar de acuerdo conmigo,
en que estamos viviendo un tiempo de prueba en el área de la salud y la economía principalmente. O sea, hay muchos otros problemas, pero principalmente estos dos, el área de la salud y la economía. La pandemia esta que está azotando al mundo está poniendo a prueba nuestra fe y nuestra perseverancia. De hecho, ahora que ya hemos reabierto las iglesias, la mayoría de los pastores aquí en la ciudad y en otras partes del mundo, hay gente que ya no regresó a sus iglesias. ¿Y saben por qué? Porque no habían cultivado estas virtudes esenciales de la vida cristiana. Algunos dejaron de perseverar no solo en la oración, sino también en el cuidado y en las medidas de seguridad sanitaria. Y por esa causa entró la enfermedad a sus casas, oraron una vez y al no ver una respuesta inmediata, dejaron de orar, dejaron de buscar a Dios, ya no buscan a Dios, perdieron todo el interés en congregarse. Y es más, ni siquiera siguen las reuniones virtuales de la iglesia donde se congregaban, porque esta es otra nueva modalidad que estamos predicando ahora a través de las redes sociales. Pero ni eso hace la gente que ya se desanimó, aquellos que no cultivaron pues la perseverancia y la fe de esta manera. Jesús enseñó que debemos orar hasta que veamos resuelta nuestra necesidad. Es más, inventó una parábola para explicarnos ese concepto. Estoy hablando de la parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos allá a Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. La voy a leer así de corrido. Es muy ilustrativa por sí sola, no necesita absolutamente nada de interpretación esto. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, haz justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús nos sugiere que perseveremos en la oración para que maduremos y para que crezcamos en la fe. Es necesario que haya fe para cuando Él regrese. Y en estos tiempos no podemos darnos el lujo de dejar de orar o de hacer berrinches porque Dios se tarda en hacer un milagro. Digo, cada vez los tiempos son más acelerados y creo que te habrás dado cuenta, antes se contaban los tiempos por años o por temporadas luego, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Después ya por días, por horas, por minutos. Ahora estamos en milisegundos, o sea, partículas muy pequeñas de tiempo. Y quiero decirte que esa actitud de la gente o esa nueva manera de medir el tiempo nos hace sentirnos mal cuando se tarda un poquito. Para nosotros es tardado 30 segundos en un semáforo, 15 segundos en que se abra un programa en la computadora. En fin, son tiempos diferentes, ¿no? Pero quiero decirte que Dios no pierde nada con nuestra impaciencia. El que pierde es uno. Perdemos la oportunidad de ver a Dios en acción y también perdemos la oportunidad de crecer y de madurar en nuestra vida cristiana. Por otro lado, hablando del milagro de recuperar la vista, el problema real de la ceguera no es la falta de luz en el plano físico. Ese es un problema. Pero hay una ceguera espiritual que afecta a muchas más personas en el mundo. Y esta ceguera tiene consecuencias fatales y eternas, porque no nos permite ver a Jesús como el único enviado de Dios para nuestra salvación. Este tipo de ceguera se refiere a no tener la revelación personal de Dios. Jesucristo, como al ciego, nos toma de la mano y nos lleva aparte con la intención de revelarse a nosotros de manera personal. O sea, literalmente nos separa de la gente que nos habló de Jesús
o que nos acercó a Él. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero a mí me pasó. Dios me apartó de la persona que a mí me invitó a conocer a Dios. Y conmigo trató de manera personal. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar, donde Jesús lleva a este hombre. Nos lleva al punto donde ya no tenemos ninguna influencia de la familia o de las amistades. Y una vez apartados, trata ya el asunto de manera personal. Su intención es que nosotros, al abrir los ojos, podamos verlo claramente y podamos creer y confiar en Él. Y ahí sí, cada quien toma esa decisión de manera personal. Ya si alguien, siendo sanado de esa ceguera, no quiere creer, también es asunto personal, porque Dios no obliga a nadie a creer y a confiar en Él. Hay gente que se queda en ese primer plano o en ese primer nivel de su visión. Ven, pero no disciernen la gran diferencia entre Dios y una religión. Así como el ciego que no distinguía entre un hombre y un árbol. O sea, ¿cuál es la diferencia? Dice nomás que este se mueve y el otro no. Entonces hay personas que deciden ser ciegas aún teniendo sus ojos físicos sanos. Ver espiritualmente significa creer en Jesús, pero no porque alguien nos lo platica, sino porque nos dejamos llevar de la mano de Jesús para que Él se revele a nosotros de manera personal. Y también en otra enseñanza de Jesús, de la que habló mi esposa apenas este jueves pasado, en la que Jesús hace responsable a nuestros ojos de la luz o de las tinieblas que hay en nosotros. No siempre podemos percibir las cosas espirituales con claridad desde el principio, no siempre. Quisiera yo que después de que nacemos de nuevo ya pudiéramos ver todo claramente, pero no. Nuestra visión espiritual requiere de este tipo de tratamientos progresivos. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere mostrarnos diariamente nuevas verdades espirituales. Una persona que tiene ojos espirituales y no lee la palabra de Dios, la verdad es que no tiene ninguna ventaja sobre un ciego o sobre una persona analfabeta que no sabe leer. Ahora, este milagro era un mensaje muy fuerte para los discípulos y para los religiosos. Yo tengo la convicción de que hizo este milagro para contestar una pregunta anterior que quedó pendiente. Cuando en Marcos 8, 21, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Eso está en Marcos 8, 21. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, ¿lo están entendiendo? Y con este milagro les estaba revelando que Él mismo era Dios. Porque en toda la Biblia podemos ver que fuera de Dios nadie más podía dar vista a los ciegos. Y quiero que leamos esto porque entre los milagros del Antiguo Testamento jamás hubo una sola sanidad de una persona ciega. En el Nuevo Testamento se cuenta de un solo caso, que no fue Jesús directamente. Y esto sucedió cuando Ananías oró por Saulo para que recuperara su vista. Ya muy al principio del llamamiento, bueno, ese fue precisamente el llamamiento de Pablo. Y obviamente Jesús fue el que envió a Ananías a orar por Saulo en su nombre. Entonces este milagro es de Jesús también. Sin embargo, en el Antiguo Testamento nunca sucedió esto. Nunca una persona recibió la vista. Ni Elías con todo el poder que había en él, ¿no? Sin embargo, estaba anunciando en el en el Antiguo Testamento, Dios estaba anunciando que alguien sí lo podría hacer, o más bien, que vendría a hacerlo. Está hablando aquí Isaías, capítulo 35, en el versículo 4, la segunda parte del versículo 4, hasta la primera parte del versículo 6. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Estos son los dos milagros que les comento, solamente menciona Marcos. Aquí se cumplió prácticamente todo. Entonces, esto definitivamente nos indica que este milagro de Jesús fue totalmente intencional. Esa es una de las lecciones más objetivas de Jesús para sus discípulos, porque aunque aquel hombre ya no estaba completamente ciego, su visión todavía era deficiente. Y exactamente así estaban los discípulos. Podían ver los milagros materiales que hacía Jesús, pero todavía no lo asociaban
con el mensaje espiritual de la salvación eterna que Jesús venía predicando. Dios nos quiere sanar de la ceguera espiritual. Jesús desea que tengamos un encuentro a 5 sentidos con Él. Y ese encuentro con Él es el que nos hace diferentes a todos los demás a nuestro alrededor, en obras, en acciones y en una relación personal con Dios. Este era el mensaje que Jesús estaba dando a sus discípulos. Y por otro lado, el mensaje que estaba dando a los religiosos era, pues no hay peor ciego que el que habiendo podido ver decide vivir con sus ojos cerrados. Tenían frente a ellos todas las evidencias de la deidad de Jesús, pero en vez de aceptarlo y colaborar con Él, decidieron ponerse de acuerdo entre ellos para eliminarlo. Entonces tenemos 2 alternativas para responder a Dios. Podemos con humildad declararnos espiritualmente ciegos delante de Él y recibir la recuperación progresiva de la visión espiritual que Él nos quiere dar. O sencillamente, podemos cerrar nuestros ojos y oídos ante las evidencias y perder la oportunidad de vivir eternamente en la luz de Dios. Tal vez digas, veo pero no claramente. Pues mira, si te falta convicción, reconócelo. Él está dispuesto a seguir tratando tu problema cuantas veces sea necesario, para que cuando Él regrese a la tierra, tú seas totalmente perfeccionado. Ese ha sido su compromiso. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo por aquí mismo. O si prefieres, tenemos ya reservado un lugar seguro para ti aquí en nuestras instalaciones. Hasta luego.